Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar por segunda ocasión de un tema que desde hace varios años yo he intentado incursionar en el ámbito, en el medio del tema de la sexualidad y específicamente en el de educación de la sexualidad, que hoy por hoy, y actualizándonos, decimos educación integral en sexualidades. La frase original de hace varios años era: educación sexual es educación para la paz. Hoy, incluso en una cápsula anterior que te recomiendo que veas previo a esta, porque va a tener una continuidad, llamamos educación integral en sexualidades es educación para la paz. Solo para recordar algunas ideas de aquella primera cápsula. El concepto educación lo retomamos como todo el ámbito que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea escolarizado o no escolarizado. La educación desde casa, desde el barrio, desde la escuela, desde todos los ámbitos, desde los medios. La paz, solo para recordar al autor de quien retomamos el concepto, en el cual focalizamos la idea de esta propuesta, es de Johan Galtung, quien dice que la paz es el proceso de realización de la justicia. Bueno, entonces, vamos a correlacionar más conceptos de educación para la paz con algunas ideas, formas, maneras en cómo vemos la sexualidad. Para ello les voy a invitar a que, conforme yo vaya hablando de estos conceptos, lo vayamos entendiendo como un proceso. Quizá, para darme a entender, hagan de cuenta que vamos a subir una escalera. Vamos a escalar. Estos conceptos que voy a retomar, de hecho, justamente tienen que ver con un esquema que, aunque sea muy obvio, así lo llamamos en Educación para la Paz, el esquema de la escalera. Y en este esquema, visto como un proceso, pasamos por una serie de etapas, a lo que yo creo y considero que toda relación humana, que toda relación o vínculo tendría que tener. Repito, ya sea una relación, un vínculo erótico-afectivo, o ya sea una relación desde el paternaje o el maternaje cuando criamos a hijos o a hijas. Toda relación idealmente es que comenzara desde saber quiénes estamos iniciando esa relación. Esto es presentarnos, decir quién eres tú y quién soy yo. Quizás lo más obvio es desde nuestros nombres, para continuar con algo un poco más profundo, conocernos. El conocimiento no de manera simple, sino de manera profunda. El hecho de que una persona pase por mi calle todos los días y yo le vea y reconozca que esa persona diariamente a la misma hora pasa por ahí, solo que no sé quién es, a qué se dedica, de dónde viene, a dónde va, no puedo decir que la conozco. Aún cuando podría decir, sí, pasa todos los días por aquí. No. Conocernos va mucho más allá de esa simpleza. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te llama la atención? ¿En quién crees o en qué crees? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son tus sueños, tus valores, tus deseos? Y que conozcas lo propio a mí. Y ojalá que ese conocimiento nunca se termine. Que de alguna manera en toda la relación sea algo eterno. Que nos conozcamos continuamente, todo el tiempo. Para pasar a un tercer elemento y por lo tanto a un concepto, el aprecio. El aprecio
quizá lo puedes entender como un sinónimo de cariño. Cuando decimos te aprecio, sinónimo de te quiero, o me aprecio, sinónimo de me quiero. Va mucho más allá. Aprecio entendido como reconocer, valorar. ¿Qué? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. El aprecio lo fomentamos y lo trabajamos en dos vías, en dos sentidos. El aprecio hacia mí y el aprecio hacia la otredad. Mucha gente al aprecio hacia mí suele llamarle autoestima. Y dicho sea de paso, como un paréntesis, sí me gustaría aclarar porque al día de hoy sigue habiendo personas que confunden autoestima con estado de ánimo. Y no es lo mismo. Estado de ánimo que tiene que ver con nuestras emociones, ni buenas ni malas, y que todas las personas podemos tener y que de hecho tenemos. Y la autoestima es más bien una actitud, una forma de creer y de pensar para buscar el bienestar en mí. Aprecio me parece una palabra mucho más completa y más amplia, porque tiene que ver, en el caso de apreciarme, el aprecio hacia mí, es reconocer, valorar lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Si trabajamos eso, lo que tiene como consecuencia es que vamos a fortalecernos más como personas, vamos a adquirir, por decirlo, más seguridad. Y eso es muy importante porque para la toma de decisiones, por ejemplo, el tener consenso para una relación erótica con alguien, o por qué no, erótico-afectiva también, con alguien, si yo trabajo mi aprecio, la decisión de poder estar con alguien va a estar presente, para sí o para no. En el caso de las mujeres, el trabajo del aprecio hacia ellas mismas tiene que ver con el no. El poder decir no cuando no quieran, cuando no lo desean. O también el poder sentir, diría yo, desde las entrañas, de que sí y sí es, que son solo ellas quienes pueden tener la decisión sobre sus cuerpos. Por otro lado, el aprecio hacia la otredad, hacia los vínculos que tengo, hacia las personas con quienes me relaciono. En el mismo sentido que hacia mí. El aprecio hacia alguien más es también reconocer, valorar lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Imagínense esto pensando en la construcción de vínculos, de relaciones entre personas. Reitero, no solo de relaciones erótico-afectivas, sino también cuando tenemos relaciones de crianza. La diversidad es un elemento, es un valor dentro de la educación para la paz. No me refiero únicamente a la diversidad sexual, que es todo un tema. Me refiero a la diversidad de puntos de vista, de formas de pensar, de formas de ser, como humanidad. Y eso es una realidad. Eso nos lleva en nuestras relaciones a tener conflictos, por ejemplo, a tener diferencias. El aprecio nos ayuda, entre otras cosas, a no pelearnos, lo cual no significa que no podamos defendernos. Si estamos, por ejemplo, ante un conflicto, pensemos una relación de pareja, que es de lo más común y de lo más cotidiano, sobre todo después de la etapa, si es que esa relación nació desde el enamoramiento, los conflictos van a surgir. Son inevitables, son inherentes a la vida humana. Desde el aprecio hacia mí, voy a defender, voy a reconocer que tengo una diferencia contigo, solo que no voy a dejar que pases por encima de mí. Esto es que me sobajes, que me sometas, ¿sí? Que me violentes. Y el aprecio hacia la otredad es que voy a reconocer que tienes un punto de vista diferente al mío. Voy a valorar que tienes otra manera de pensar, otra manera de ser. De tal forma que el aprecio es parte fundamental para que podamos
afrontar conflictos sin pelearnos. Si subimos más en esta escalera, que hasta hoy, hasta este momento es imaginaria, entonces nos vamos a ir al concepto de la confianza. Confianza también no solo en sentido de buena onda, ¿no? De siento confianza hacia ti porque eres muy buena onda. Confianza entendida como un mínimo de respetarnos, como en una idea de que si yo me doy la espalda, ¿sí? Me doy la vuelta, no voy a sentir la patada de tu parte. Aunque no me caigas bien, aunque no seas monedita de oro para mí. Sin embargo, la confianza puede existir, porque construimos desde el respeto, basada también en el escalón anterior, ¿sí? En el aprecio, reiterando, el reconocer, el valorar a la otra parte, a la otra persona. Entonces, la confianza más allá del solo hecho de un mínimo de respeto, de respetarnos. Si la confianza va en una construcción de un vínculo en donde podamos sentirnos con cierta seguridad y, por qué no decirlo, a gusto en esa relación, en ese vínculo, entonces tendremos una ganancia. El siguiente escalón es la comunicación. Quizá es obvio pensar que toda relación, todo vínculo requiere de que nos comuniquemos. Sin embargo, no es algo tan simple ni tan sencillo. Dicho sea de paso, están al día los malos entendidos o, por qué no decirlo, también la falta de comunicación. Muchos problemas e incluso muchos conflictos tienen su raíz aquí, en que no sabemos muchas veces cómo comunicarnos o muchas veces no nos estamos comunicando de una manera eficiente. Llamamos en Educación para la Paz el fomentar el poder aprender a comunicarnos de manera efectiva y, por qué no decirlo también, afectiva. Esto es sin atacar a las personas, sino en el caso de que si estamos comunicándonos porque tenemos alguna diferencia, algún problema, algún conflicto, pues entonces podamos usar la comunicación para atacar el problema y no a las personas. La comunicación es un punto esencial, es un eje transversal a toda relación humana, a todo vínculo. Y nos va a servir como base para nuestro siguiente escalón, que es la cooperación. La colaboración, si ustedes quieren llamarle así. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, es una sociedad competitiva. Esto es un esquema de ganar, perder. Y pocas veces vemos un esquema de ganar, ganar. Solo que cooperar pareciera algo simple y sencillo también, y no es tan fácil. ¿Cómo le hago para ganar yo sin que pierdas tú? No es lo mismo, ¿sí?, ser una persona competente que una persona competitiva. En la cultura en la que vivimos se nos ha enseñado e incluso se nos ha fomentado a ser personas competitivas y no competentes. En Educación para la Paz fomentamos muchísimo el que las personas desarrollemos capacidades y competencias. Esto es, que las personas nos desarrollemos para ser competentes, no competitivas. Y entonces hay un par de conceptos, solo para recordar, porque lo mencionamos esto en la primera cápsula, solo que aquí tiene hilo conductor con el esquema de la escalera. Voy a recordar algo que mencionamos en la primera cápsula de este tema. No es lo mismo la palabra competencia o el concepto competencia que competición. En México, al menos en la manera en cómo hablamos, difícilmente usamos la palabra competición. Y usamos para dos ideas solo la palabra competencia.
Competición es un comportamiento, es una actitud de querer ganar, obtener, llegar a costa de alguien más, pisoteando a alguien más, pasando por encima de alguien más. Y lo peor, violentando, eliminando a alguien más. Este comportamiento tiene que ver con una cultura patriarcal, machista, un sistema patriarcal, una cultura machista, ¿sí? Una cultura falocéntrica. Por ejemplo, en el caso de los hombres, como parte de esta cultura machista, falocéntrica, este sistema patriarcal que casi que nos hace así en el tuétano de los huesos, como si fuera un mandato natural, lo cual no es cierto, sino que es algo aprendido. Somos muy competitivos, por ejemplo, con otros hombres. Pensemos en temas de sexualidad. Los hombres competimos desde tonterías como si la tenemos más grande o duramos más o hacemos gozar más a nuestras parejas sexuales. Desde lo absurdo de la competición. Yo soy más que tú. Y no pensando desde el ser competente en lugar de ser competitivo. ¿Y a qué me refiero con ser competente? Las competencias, a diferencia de la competición, son un conjunto de nociones, de habilidades y de actitudes. ¿Las nociones qué es? Conocimiento. La adquisición de todo tipo de conocimiento. La habilidad es la posibilidad de desarrollar ese conocimiento adquirido. Y las actitudes es una congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago respecto de ese conocimiento. Entonces, cuando digo ser competente, en este tipo de situaciones, con el ejemplo que puse hacia los hombres, esto es que yo no me limite a poder visualizarme como alguien mejor que otro hombre, sino con lo que yo he conocido, he aprendido y me he desenvuelto y desarrollado, ser como soy y con lo que soy. Me recuerda esto al tema de la seducción. La seducción primaria es inconsciente. Todas las personas somos personas que seducimos. No a todas las personas. Quisiéramos a veces. Sin embargo, la seducción entendida como lograr pertenecer a la memoria de alguien. Esto es, si alguien me recuerda, si yo estoy en la mente de alguien porque le gusta cómo camino, cómo me muevo, cómo hablo, o incluso lo que digo, y por qué no más allá, cómo abrazo, cómo acaricio, cómo beso, pues eso es parte del desarrollo de mis capacidades y de mis competencias. Eso es ser competente, no competitivo. Tal cual soy yo, de acuerdo a mis aprendizajes, me desenvuelvo. Y eso le gusta a unas personas y a otras no. Dicho en términos, contextos, conceptos de sexualidad, seducimos a unas personas y a otras no. La colaboración entonces es un concepto importantísimo en sentido de desarrollarnos como personas competentes y no competitivas. Y este escalón nos lleva a uno más que ya mencioné, algunas ideas, y solamente quizá para complementar, a la educación en y para los conflictos. Ya mencioné que en todo vínculo, en toda relación, vamos a tener problemas, vamos a tener diferencias, vamos a tener conflictos. Todos estos conceptos anteriores, a los cuales les llamamos la provención, no prevención, provención, o sea, proveer, dotarnos de herramientas, de elementos, para que cuando estemos en este punto de un conflicto, por ejemplo, usemos todas estas herramientas para no pelearnos, para no atacar a la persona y sí al problema. Vamos a retomar dos elementos de la comunicación, por ejemplo, para cuando estamos frente a un conflicto. Uno, la escucha activa. Esto es, en términos muy resumidos, no es decir te escucho, sino hacerte sentir que te estoy escuchando. Y el mensaje en yo. Contrario al mensaje en tú, lo más común es usar el mensaje en tú. Tú me desesperas, tú me enojas, tú me preocupas.
diferente a yo me siento de tal forma cuando, ¿sí?, a mí me gustaría tal cosa. ¿Sí? Entonces, son dos herramientas de la comunicación que nos ayudan a poder mirar el conflicto incluso como una oportunidad para resolverlo y crecer en todos nuestros vínculos, en todas nuestras relaciones. Por último, me gustaría mencionar otro elemento de la educación para la paz y que lo voy a relacionar con el tema del género. El desarrollo del juicio moral quizás suena muy dominguero. Sin embargo, es un elemento súper importante y como es algo complejo, porque tiene que ver con etapas del desarrollo de las personas y del desarrollo cognitivo, esto es acá en la cabeza, en la maceta, cómo vamos aprendiendo a pensar y cómo vamos desarrollando nuestros valores, nuestra ética, no solo profesional, sino como personas. Pero pensémoslo de manera sencilla y quizá con un ejemplo. Yo hace años solía contar chistes, muchos. Podía hacer un hilo conductor y de verdad estar un buen rato contando chistes. Muchos chistes misóginos, machistas, homofóbicos, racistas. Hoy no puedo contarlos. Y no lo digo porque me aguanto de contarlos y ya no debo contarlos y sería muy malo, Roberto, que si eres sexólogo cuentes chistes misóginos y homofóbicos. Ya no puedo. No me nace, no siento, no puedo. No es algo que ya sea parte de mi forma de ser. Este ejemplo tiene que ver con el desarrollo del juicio moral, que es parte de un desarrollo basado en muchos de estos conceptos y que llega un momento en que de verdad ya no puedes contar el chiste misógino, homofóbico o cantar la canción machista como El Rey o Te solté la rienda o, por ejemplo, en el tema del lenguaje incluyente. Yo, que me han escuchado incluso aquí en Sexualidad TV hablar de lenguaje incluyente y no sexista, pues estoy muy al pendiente de no minimizar, de no ofender, de no usar lenguaje sexista y de estar al pendiente de mencionar, de visibilizar desde el lenguaje incluyente. Solo como unos ejemplos de cómo el desarrollo del juicio moral, que fomentamos mucho en Educación para la Paz, es parte paralela también en los temas de sexualidad. Educación integral en sexualidades es educación para la paz. Espero todos sus comentarios aquí abajo. Espero, como en otras ocasiones, haber aportado algo más con un tema transversal, paralelo a la educación integral de la sexualidad. Nos vemos en la próxima. Sexualidad TV.